Mi nombre es Bridget, y a los 34 años, jamás imaginé que sería viuda. Hace 3 meses perdí a Adam, mi esposo durante 11 años, a causa de un aneurisma repentino. Apenas unos días después de su funeral, me obligué a asistir al primer cumpleaños de mi sobrino Lucas, donde mi hermana Cassandra lanzó una bomba. Anunció que Lucas era en realidad hijo de Adam, mostrando a todos un testamento y reclamando la mitad de mi casa de $800,000. Lo que ella no sabía era porque apenas podía contener la risa. Si estás viendo esto desde algún lugar donde los dramas familiares te resultan demasiado cercanos, toma un momento para darle like y suscribirte. Créeme, querrás escuchar cómo manejé lo que vino después. Adam y yo nos conocimos hace 12 años en una subasta benéfica a favor de niños con cáncer. Yo estaba como voluntaria, ayudando a organizar los artículos de la subasta silenciosa, cuando él superó a todos por una pintura que había estado admirando toda la noche. Era una acuarela del horizonte de Boston al atardecer. Naranjas y púrpuras vibrantes fundiéndose en el puerto. Después de ganar, caminó directamente hacia mí y me la entregó. Te vi mirando esto toda la noche, dijo con una sonrisa que hacía que sus ojos azules se arrugaran en las comisuras. Creo que te pertenece a ti. Ese era Adam. Atento, observador y generoso hasta el exceso. Me enamoré de inmediato. Salimos en nuestra primera cita la noche siguiente, y se sintió como si nos conociéramos de toda la vida. Era abogado corporativo. Brillante pero humilde, el tipo de hombre que recordaba los nombres del personal de servicio y hacía preguntas genuinas sobre sus vidas. 8 meses después de conocernos, me propuso matrimonio en el puerto, con el mismo horizonte reflejándose en el agua que el de la pintura que nos unió. Compramos nuestra casa victoriana en Beacon Hill poco después de nuestro primer aniversario. Fue un gran esfuerzo económico a $800,000, pero Adam acababa de ser nombrado socio en su firma y yo estaba construyendo una sólida reputación como diseñadora de interiores. La casa necesitaba trabajo, pero tenía buenos cimientos. Techos altos y un pequeño jardín en la parte trasera donde imaginaba a nuestros futuros hijos jugando. Esos hijos nunca llegaron, no por falta de intentos. Durante años, planificamos y lo intentamos con esperanza. Luego vinieron los médicos, los exámenes, los procedimientos. 4 rondas de fecundación in vitro que agotaron nuestros ahorros y nuestras fuerzas. Aún recuerdo el último intento fallido, el silencioso viaje de regreso a casa desde la clínica. Adam extendiendo la mano sobre la consola para tomar la mía, ninguno de los dos hablando porque sabíamos que ese era el final de ese camino. Todavía podemos tener una vida hermosa, dijo Adam esa noche mientras estábamos sentados en el columpio del porche. Tú y yo. Eso es suficiente. Y lo decía de verdad. Poco a poco reconstruimos nuestros sueños. Viajamos. Nos entregamos a nuestras carreras. Renovamos la casa habitación por habitación hasta convertirla en el hogar de exposición que siempre había imaginado. Adam apoyó mi decisión cuando lancé mi propia firma de diseño de interiores. Nuestra vida era plena, aunque diferente de lo que habíamos planeado al principio. Mi hermana menor, Cassandra, siempre estaba en la periferia de nuestra felicidad. 4 años menor que yo, con 30 años, había sido siempre la oveja descarriada de la familia. Mientras yo estudiaba diseño y levantaba un negocio, ella iba de un empleo a otro, de una relación a otra. Mis padres se preocupaban constantemente por ella, lo que se traducía en excusas por su comportamiento y en rescatarla una y otra vez de sus problemas financieros. Cassandra y yo teníamos una relación complicada desde la infancia. Era innegablemente hermosa, con un encanto natural que atraía a la gente. Pero siempre había una corriente de competencia de su parte. Si yo lograba algo, ella necesitaba superarme. Cuando empecé a salir con Adam, de pronto se interesó por estudiantes de derecho. Cuando compramos nuestra casa, se quejó durante meses de su apartamento, insinuando a nuestros padres que la ayudaran a mudarse a un lugar mejor. Era agotador, pero Adam me animaba a mantener la relación. Es tu única hermana, me recordaba. La familia es importante. Hace 2 años, Cassandra comenzó a salir con Tyler, un camarero que conoció en una noche con amigos. Era atractivo de una manera ruda, con tatuajes cubriendo sus brazos y una motocicleta que mis padres desaprobaban. Desde fuera, su relación parecía volátil, con rupturas dramáticas y reconciliaciones apasionadas. Luego llegó el anuncio del embarazo, en la cena de Acción de Gracias, el año antes de que Adam muriera. Fue inesperado, por decirlo menos.
Cassandra nunca había mostrado interés en tener hijos, de hecho, solía comentar con frecuencia que mi deseo de tener hijos no era más que ceder a las expectativas sociales. Y, sin embargo, ahí estaba ella, anunciando su embarazo con lágrimas teatrales y declaraciones sobre el milagro de la vida. Sentí la punzada familiar de los celos. Después de todas nuestras luchas, de toda nuestra angustia, Cassandra había conseguido por accidente lo que nosotros habíamos deseado con desesperación. Pero reprimí esos sentimientos. Estaba genuinamente feliz por ella. Y estaba decidida a ser la mejor tía posible para su hijo. Lucas nació sano, con 3 kilos. 700. Yo estuve en el hospital con flores y una manta hecha a mano que había pasado meses tejiendo. Desde el principio, Cassandra parecía abrumada por la maternidad, a menudo llamándome entre lágrimas por los cólicos de Lucas o por su agotamiento. Intervine todo lo que pude, a veces quedándome con Lucas por la noche para que ella pudiera dormir. Adam estaba menos involucrado con Lucas que yo. En retrospectiva, pensé que era por nuestras propias luchas con la infertilidad, que tal vez le resultaba doloroso vincularse con un bebé que no era nuestro. Siempre fue amable cuando Cassandra traía a Lucas, pero mantenía cierta distancia que nunca cuestioné en ese momento. Entonces llegó aquel terrible martes por la mañana. Adam se quejó de un dolor de cabeza antes de irse a trabajar. Le sugerí que se quedara en casa, pero tenía una reunión importante con un cliente. Solo es una migraña, insistió, besándome antes de salir. Te llamaré después de la reunión. Esa llamada nunca llegó. En su lugar, recibí una del hospital. Cuando llegué, ya se había ido. Aneurisma cerebral, dijeron. Nada podía haberse hecho. Tenía 36 años. Los días siguientes pasaron en una niebla de arreglos y dolor. Cassandra estuvo extrañamente ausente durante la mayor parte de ese tiempo, enviando mensajes de texto en los que decía que Lucas estaba enfermo o que no encontraba niñera. Cuando apareció en el funeral, se quedó poco, se mantuvo apartada. Y se marchó antes de la recepción. Yo estaba demasiado entumecida por la pena como para pensar mucho en ello entonces. Una semana después de que enterramos a Adam, llegó el primer cumpleaños de Lucas. Lo último que quería hacer era asistir a una fiesta infantil, pero las obligaciones familiares tiraban de mí. Adam querría que fueras, insistió mi madre durante una de sus llamadas diarias para ver cómo estaba. Él siempre decía que la familia va primero. Así que me encontré conduciendo hacia la pequeña casa de alquiler de Cassandra, en una zona menos deseable de la ciudad. Un regalo envuelto en el asiento del copiloto y unas ojeras bajo mis ojos que ningún corrector podía ocultar. Apenas había dormido desde que Adam murió, pasando las noches mirando el lado vacío de la cama, buscando un calor que ya no estaba allí. Aparqué detrás de una fila de coches y respiré hondo varias veces antes de tomar el regalo y dirigirme hacia la entrada. Nadie debería tener que fingir felicidad tan pronto después de perder a su esposo, pensé. Pero me puse una sonrisa y llamé a la puerta. La amiga de Cassandra, Jenny, abrió, y sus ojos se abrieron un poco al verme. «Oh, Bridget, viniste», dijo con la voz extrañamente tensa. Miró por encima del hombro antes de hacerse a un lado. «Pasa. Todos están en el patio trasero». La pequeña casa estaba decorada con globos azules y serpentinas. Una pancarta que decía, «Feliz primer cumpleaños, Lucas», cruzaba la pared de la sala. Noté a un grupo de personas que no reconocí, reunidas en la cocina, murmurando. Guardaron silencio al pasar, siguiéndome con la mirada. En el patio trasero, más invitados estaban de pie en pequeños grupos, vasos de plástico en mano. Vi a mis padres sentados incómodos en una mesa de picnic. Mi padre se levantó al verme, el alivio reflejándose en su rostro. «Bridget», dijo, abrazándome. «No estábamos seguros de que vinieras». «Por supuesto que vine», respondí, dejando el regalo en la mesa destinada a los obsequios. «¿Dónde está el cumpleañero?» «Con Cassandra», dijo mi madre, sin llegar a mirarme a los ojos. «Deberían salir pronto para el pastel». Deambulé con torpeza, aceptando condolencias y desviando preguntas sobre cómo me estaba sobreponiendo. Todos parecían tensos, las conversaciones se detenían bruscamente cuando me acercaba. Lo atribuí a que la gente no sabía cómo actuar frente a una viuda reciente. Después de 30 incómodos minutos, Cassandra salió de la casa con Lucas en brazos. Llevaba un vestido nuevo que nunca le había visto, su cabello recién iluminado. Lucas se veía adorable con una pequeña camisa abotonada y un moño, sus piernitas regordetas pataleando de emoción por toda la atención.
Cassandra apenas me reconoció mientras colocaba a Lucas en su silla alta. Se veía animada, casi eufórica, moviéndose por el patio con una seguridad inusual. Golpeó una cuchara de plástico contra su vaso, pidiendo la atención de todos. Gracias a todos por venir a celebrar el día especial de Lucas, comenzó, su voz expandiéndose por el jardín. Este último año ha estado lleno de sorpresas y desafíos, como muchos de ustedes saben. Los invitados se miraron entre sí. Mi madre de repente se interesó mucho en sus zapatos. He estado guardando un secreto, continuó Cassandra, colocando una mano sobre la cabeza de Lucas. Uno que ya no puedo ocultar, especialmente después de los acontecimientos recientes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo estaba muy mal. Lucas no es hijo de Tyler, anunció, sus ojos encontrando los míos al otro lado del jardín. Es de Adam. El mundo pareció detenerse. Escuché los jadeos a mi alrededor. Sentí a mi padre ponerse rígido junto a mí, pero todo era ruido de fondo frente al zumbido que llenaba mis oídos. El esposo de Bridget y yo tuvimos una breve aventura hace 2 años, continuó Cassandra, su voz firme, ensayada. Fue un error, un momento de debilidad para ambos. Nunca quisimos herir a nadie, pero estas cosas pasan. Me quedé congelada, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Mi hermana estaba afirmando que se había acostado con mi esposo. Que su hijo, el sobrino al que había cuidado con tanto cariño, era en realidad hijo de Adam. Era tan absurdo que casi solté una carcajada. Pero Cassandra no había terminado. Sacó de su bolso un documento doblado. Adam sabía la verdad sobre Lucas. Antes de morir, actualizó su testamento. Levantó el papel. Quería que su hijo estuviera protegido. Este testamento establece que la mitad de la casa que Adam y Bridget compartían debe ir para Lucas. Como su hijo biológico. Todas las miradas en el patio se dirigieron hacia mí. Podía ver la lástima, la morbosa curiosidad, la incomodidad. Mis padres parecían destrozados, mi padre medio levantado como si no supiera si intervenir. Y entonces, para sorpresa de todos, incluida la mía, sentí que una sonrisa tiraba de mis labios. No era una sonrisa feliz, sino esa que aparece cuando algo es tan ridículamente falso que roza lo cómico. Presioné los labios, intentando contener la risa inadecuada que burbujeaba dentro de mí. Oh, ya veo, dije al fin, con voz tranquila y serena. Tomé un sorbo de agua para ganar tiempo y reprimir el impulso de reírme en la cara de mi hermana. ¿Puedo ver ese testamento, Cassandra? Su expresión confiada se resquebrajó apenas. Claramente no esperaba esa reacción. Lentamente, caminó hacia mí y me entregó el documento, una hoja mecanografiada con lo que parecía ser la firma de Adam al final. Lo revisé rápidamente, notando las inconsistencias de inmediato. El lenguaje formal estaba completamente equivocado, nada parecido a los documentos legales que había visto traer a Adam a casa. Y la firma, aunque similar a la de Adam, era evidentemente falsificada. El trazo de unión entre la A y la D era incorrecto. El remate final, demasiado pronunciado. Doblé el papel con cuidado y se lo devolví. Gracias por compartir esto conmigo. Creo que debo irme ahora. ¿Eso es todo?, preguntó Cassandra, la confusión evidente en su voz. ¿No vas a decir nada más? No por ahora, respondí con calma, recogiendo mi bolso. Este es el día de Lucas. Podemos hablar de esto en privado más tarde. Me despedí de mis padres, aún atónitos, prometiendo llamarlos pronto. Mientras caminaba hacia mi coche, podía escuchar los murmullos a mi espalda. El ambiente festivo estaba completamente destrozado. Ya dentro de mi coche, a salvo fuera de la vista, finalmente dejé escapar la risa que había estado conteniendo. Empezó suave, luego creció hasta que las lágrimas corrían por mi rostro. No eran lágrimas de alegría, sino una mezcla extraña. De dolor, ira e incredulidad ante la desfachatez de mi hermana. Porque había algo que Cassandra no sabía. Algo que Adam y yo nunca habíamos compartido con nadie. Algo que hacía que su elaborada mentira no solo fuera hiriente, sino imposible. La verdad sobre Adam y Cassandra comenzó 3 años atrás, mucho antes de que Lucas fuera concebido. Habíamos invitado a mi hermana a cenar para celebrar su nuevo trabajo en una firma de marketing, su empleo más duradero hasta la fecha. Adam había preparado su famosa lasaña, y habíamos abierto una buena botella de vino. Fue una velada agradable hasta que me excusé para atender una llamada de trabajo de un cliente con una emergencia de diseño. La llamada se prolongó más de lo esperado,
Casi 20 minutos de guiar a un cliente adinerado sobre cómo colgar unas obras de arte. Cuando regresé al comedor, el ambiente había cambiado. Adam se veía incómodo, y Cassandra estaba sentada mucho más cerca de él que antes, con la mano apoyada en su brazo, riéndose de algo que yo no había escuchado. No le di importancia en ese momento. Cassandra siempre había sido afectuosa. Y el vino había corrido en abundancia. Pero esa misma noche, mientras nos preparábamos para dormir, Adam parecía preocupado. «Hay algo que necesito decirte», dijo, sentado al borde de la cama. «Y no quiero que cause problemas entre tú y tu hermana, pero tampoco quiero guardarte secretos». Me explicó que, mientras yo estaba al teléfono, Cassandra había intentado insinuarse con él. Nada dramático, solo comentarios inapropiados sobre lo afortunada que yo era de tenerlo, seguidos de una sugerencia de que él merecía a alguien que pudiera apreciarlo de verdad. Cuando él la rechazó, ella se rió como si fuese una broma, diciendo que yo era demasiado sensible si pensaba que hablaba en serio. Me dolió, pero no me sorprendió del todo. Cassandra siempre había llevado los límites demasiado lejos. Decidimos dejarlo pasar como un incidente aislado, algo causado por el vino y por su naturaleza competitiva de siempre. Pero no fue aislado. En los meses siguientes, Cassandra encontró maneras de tocar a Adam cuando yo no estaba mirando, le enviaba mensajes de texto que rozaban la línea entre amistosos y coquetos, e incluso apareció una vez en su oficina sin invitación, pidiéndole que almorzaran juntos. Cada vez, Adam mantenía los límites con suavidad pero con firmeza, y me lo contaba de inmediato. Después de aquel incidente en la oficina, confrontamos a mis padres sobre el comportamiento de Cassandra. No salió bien. Sugirieron que Adam estaba malinterpretando gestos amistosos y que Cassandra simplemente lo veía como a un hermano. Mi madre incluso insinuó, con buenas intenciones pero pésimo juicio, que quizás Adam se sentía halagado por la atención y estaba exagerando la situación. Esa noche, Adam y yo tomamos una decisión. Crearíamos distancia con Cassandra sin provocar una ruptura familiar. Rechazamos invitaciones en las que ella estuviera incluida, nos aseguramos de no quedarnos nunca a solas con ella, y Adam bloqueó su número después de que le enviara un mensaje especialmente sugerente a medianoche. Entonces llegó el problema médico que lo cambió todo. Adam había estado sufriendo dolor durante semanas antes de finalmente acudir a un urólogo. El diagnóstico fue un varicocele, una dilatación de las venas dentro del escroto que requería cirugía. El procedimiento salió bien, pero hubo una complicación. El médico recomendó realizar una vasectomía durante la misma operación debido a la magnitud del varicocele y al potencial de recurrencia. Fue una decisión difícil, especialmente dadas nuestras luchas pasadas con la fertilidad, pero acordamos que era lo mejor para la salud de Adam. La vasectomía se realizó 2 años antes de que Lucas fuese concebido. Mantuvimos esa información médica en privado. Ni siquiera nuestros padres lo supieron. Después de años de preguntas invasivas sobre nuestra falta de hijos, habíamos aprendido a proteger nuestra intimidad respecto a esos temas. Las únicas personas que lo sabían eran Adam, yo y sus médicos. Después de la cirugía, mientras Adam se recuperaba, hizo una predicción que en su momento me pareció paranoica. Cassandra no ha terminado, dijo, sentado en el jardín con una bolsa de hielo discretamente colocada. Tengo la sensación de que un día podría intentar algo más drástico. Yo me reí, pero Adam hablaba en serio. A la semana siguiente, programó una cita con nuestro abogado de confianza, James Wilson. Fui con él y escuché mientras Adam detallaba el comportamiento de Cassandra y su procedimiento médico reciente. James recomendó documentar todo, los avances no deseados, los registros médicos que confirmaban la vasectomía, incluso los mensajes de texto y correos electrónicos de Cassandra. Nunca se sabe qué puede llegar a ser relevante, aconsejó James. Mejor tener documentación y no necesitarla, que necesitarla y desear haberla guardado. Seguimos su consejo, creando un archivo con todo lo relacionado a la situación. Adam también actualizó su testamento de manera adecuada, por los canales oficiales, asegurándose de que todo me correspondiera a mí en caso de su muerte. James guardó copias de todos los documentos, y nosotros colocamos los originales en una caja de seguridad en nuestro banco. Por si acaso, dijo Adam mientras cerrábamos la caja. Aunque planeo estar aquí para encargarme de cualquier drama de Cassandra al menos durante otros 50 años. A la mañana siguiente de la fiesta de cumpleaños de Lucas, conduje directamente al banco.
El gerente, que había conocido a Adam y a mí durante años, me expresó sus condolencias mientras me guiaba hacia la bóveda. Me senté sola en la pequeña sala de consulta y abrí la caja que Adam y yo habíamos llenado con lo que él, en tono de broma, llamaba nuestro kit de preparación para desastres. Dentro estaba exactamente lo que necesitaba. El testamento legítimo de Adam, notariado y correctamente ejecutado, dejándome todo a mí. Los registros médicos que detallaban su vasectomía 2 años antes de la concepción de Lucas, lo que hacía biológicamente imposible que él fuera el padre. Un diario que Adam había llevado documentando cada interacción inapropiada con Cassandra, incluyendo fechas, horas y citas textuales, copias impresas de mensajes de texto que ella le había enviado, una carta de nuestro abogado confirmando que él había sido testigo del testamento legítimo de Adam y que estaba disponible para verificar su autenticidad. Y, en el fondo de la caja, un sobresellado con mi nombre escrito con la caligrafía familiar de Adam. Con los dedos temblorosos. Lo abrí y comencé a leer. Mi queridísima Bridget, si estás leyendo esto, algo me ha pasado y has necesitado acceder a estos documentos. Espero que sea dentro de muchos años, cuando seamos viejos y canosos y las locuras de Cassandra no sean más que un recuerdo distante del que nos reímos. Pero si no es así, si lo peor ha sucedido y ella ha intentado hacerte daño en mi ausencia, por favor, recuerda que intenté prepararme para todas las posibilidades. Usa estos documentos para protegerte. Sé cuánto valoras a tu familia, lo leal que eres con quienes amas. Pero mereces estar protegida de aquellos que intentarían aprovecharse de ese hermoso corazón tuyo. Te amo más allá de las palabras, más allá del tiempo. Pase lo que pase, recuérdalo. Adam. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía sus palabras, sintiendo su amor y protección alcanzándome incluso después de la muerte. Mi esposo, práctico y reflexivo, había anticipado esto. No el escenario específico quizá, pero sí la posibilidad de que Cassandra intentara aprovecharse de su muerte. Devolví con cuidado todo a la caja excepto lo que necesitaba, copias de los registros médicos, el testamento legítimo y entradas seleccionadas del diario. Luego llamé a James Wilson y programé una cita para esa misma tarde. La oficina de James Wilson estaba en una casa adosada renovada en el centro de Boston, el tipo de lugar que exudaba dinero antiguo y discreción. Solo había estado allí un par de veces con Adam, pero la recepcionista me reconoció de inmediato, suavizando su expresión con simpatía. Señora Preston, dijo poniéndose de pie para saludarme. El señor Wilson la está esperando. Por favor, acepte mis condolencias por su pérdida. James tenía poco más de 60 años, cabello plateado y gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz. Había sido el mentor de Adam cuando éste se unió por primera vez al bufete, y mantuvieron una estrecha amistad incluso después de que Adam se mudara a otra firma. Se levantó cuando entré, rodeando su escritorio para abrazarme brevemente. Bridget, dijo, indicándome que me sentara. Me devastó enterarme de lo de Adam. Era de los buenos. Lo era, respondí, con la voz quebrándose apenas. Y parece que también tenía razón al prepararse para lo peor con mi hermana. Le expliqué lo ocurrido en la fiesta de cumpleaños, mostrándole el testamento falsificado que Cassandra había presentado. James lo examinó, su expresión volviéndose cada vez más preocupada. Esto es una falsificación torpe, dijo finalmente. El lenguaje está completamente equivocado y la firma, aunque parecida, jamás resistiría un análisis experto. Pero el simple hecho de que ella haya creado esto ya es profundamente inquietante. Le mostré los documentos de la caja de seguridad, los registros médicos que confirmaban la vasectomía de Adam, el testamento legítimo y el diario de Adam documentando el comportamiento de Cassandra a lo largo de los años. Adam era todo menos descuidado, dijo James, revisando el material. Estos registros médicos por sí solos desmienten su afirmación sobre la paternidad de Lucas. La vasectomía se realizó 2 años antes de la concepción del niño. Es biológicamente imposible que Adam sea el padre. ¿Qué debería hacer?, pregunté. No quiero humillarla públicamente, pero tampoco puedo permitir que se quede con la mitad de nuestra casa basándose en una mentira. James así recostó en su silla, reflexionando. Primero, necesitamos más información. Recomiendo contratar a un investigador privado para indagar en la situación actual de Cassandra. Es probable que haya una motivación más allá de la simple crueldad. La gente rara vez intenta un fraude de esta magnitud sin una presión financiera.
James me recomendó a Frank Delany, un exdetective de policía que ahora trabajaba como investigador privado, a menudo en casos para el bufete. Acepté, y James hizo la llamada de inmediato, explicándole la situación en términos generales. Frank llegó 1 hora más tarde, un hombre corpulento, con acento de Boston y una actitud directa, sin rodeos. Tomó notas detalladas mientras yo le explicaba todo, haciendo preguntas incisivas sobre el historial de relaciones de Cassandra, su empleo y su situación financiera. Me di cuenta de lo poco que realmente sabía acerca de la vida actual de mi hermana. Desde el nacimiento de Lucas nos habíamos distanciado más, y mis intentos de estar presente como tía a menudo eran rechazados o dados por sentados. Necesitaré unos días, dijo Frank cuando terminé. Mi enfoque preliminar será su situación financiera y la relación con el verdadero padre del niño. ¿Hay algo más que pueda decirme de él? Compartí lo poco que sabía sobre Tyler, el camarero con el que Cassandra estaba saliendo cuando quedó embarazada. Solo lo había visto un par de veces y siempre parecía desinteresado en las reuniones familiares. Lo último que había escuchado era que aún estaban juntos, aunque ella apenas lo mencionaba. Le comenté que no había estado en la fiesta de ayer, lo cual me parecía extraño tratándose del padre del cumpleañero. Frank asintió, haciendo otra anotación. Ese es un buen punto de partida. Me pondré en contacto pronto. 3 días después, Frank llamó solicitando una reunión en la oficina de James. Cuando llegué, ambos estaban revisando documentos extendidos sobre la mesa de conferencias. Señora Preston, comenzó Frank una vez que nos sentamos. Descubierto información preocupante sobre la situación de su hermana. Según su investigación, Cassandra estaba en una crisis financiera grave. Había acumulado más de $75,000 en deudas, repartidas entre tarjetas de crédito, préstamos personales y facturas médicas de Lucas, quien había necesitado una cirugía por un defecto cardíaco poco después de nacer. Su puntaje crediticio era pésimo, y le habían rechazado 3 préstamos adicionales en el último mes. También enfrenta un desalojo, continuó Frank, deslizando un documento por la mesa. Esta es una copia del aviso que su arrendador presentó la semana pasada. Tiene hasta fin de mes para pagar 4 meses de renta atrasada o dejar la propiedad. En cuanto a Tyler, aparentemente había abandonado a Cassandra y a Lucas poco después del nacimiento, mudándose a Seattle con una nueva novia. Pagaba una manutención mínima, apenas $200 al mes, y ni siquiera lo hacía con regularidad. También encontré esto, dijo Frank, mostrando impresiones de mensajes de texto. Ha estado contándole a sus amigas sobre sus planes de reclamar parte de tu casa desde hace semanas. Estos son mensajes entre ella y una amiga llamada Jenny. Reconocí el nombre como la mujer que me había abierto la puerta en la fiesta. Los mensajes eran condenatorios. La muerte de Adam es terrible, pero tal vez sea finalmente mi oportunidad de conseguir lo que merezco. Esa casa vale al menos $800,000 ahora. Si juego bien mis cartas, tendré un buen colchón para Lucas y para mí. El testamento está casi listo. Mi amigo Dave es bueno con Photoshop y encontró una muestra de la firma de Adam en Internet, de una subasta benéfica. Parece totalmente auténtica. Bridget siempre ha sido la hija dorada. Es hora de que me toque mi parte. Ella tuvo 11 años con un gran hombre. Lo mínimo que puede hacer ahora que él se fue es compartir la riqueza. Sentí náuseas al leer la frialdad calculada de las palabras de mi hermana. Esto no era simple oportunismo. Era un fraude premeditado, diseñado para aprovecharse de mi dolor. Hay más, dijo Frank con suavidad. Hice una verificación de antecedentes de Tyler Martin, el verdadero padre. Tiene antecedentes de cargos por violencia doméstica en una relación anterior y actualmente hay una orden en su contra por manutención infantil impaga de otro hijo en New Hampshire. No es alguien que usted quisiera cerca de su sobrino. Me quedé en silencio, aturdida, intentando procesar todo. Mi hermana no solo estaba desesperada. Estaba dispuesta a destruir la reputación de Adam y nuestro matrimonio para resolver sus problemas financieros. Y su elección de pareja había puesto a Lucas en una situación potencialmente peligrosa. ¿Qué hago con todo esto?, pregunté. Mirando entre James y Frank. No puedo simplemente exponerlo todo públicamente. Lucas es inocente en todo esto. Sigue siendo mi sobrino. James se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz. Tienes varias opciones, Bridget. Podríamos presentar cargos contra Cassandra por intento de fraude y falsificación.
Eso probablemente resultaría en sanciones penales para ella, posiblemente incluso cárcel, dado el monto de dinero involucrado. Oh, continuó James Alverme. Angustia, podríamos manejar esto en privado. Confrontarla con la evidencia, exigirle que retire sus reclamos y, potencialmente, negociar un arreglo que te proteja a ti y al niño. Salí de la reunión con el corazón pesado y una carpeta llena de pruebas. Esa misma noche llamé a mi terapeuta, la doctora Laurel Chen, con quien había estado trabajando desde la muerte de Adam, y programé una sesión de emergencia. En su tranquila oficina llena de plantas, solté toda la situación. Estoy tan enojada que apenas puedo pensar con claridad, admití. Pero Lucas es solo un bebé. Nada de esto es su culpa. Y, a pesar de todo, Cassandra sigue siendo mi hermana. La doctora Chen escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales sobre mi relación con Cassandra a lo largo de los años. Parece que este patrón de competencia y manipulación ha existido desde la infancia, observó. La situación actual es una escalada, no una anomalía. ¿Qué haría usted?, pregunté desesperada. No puedo decirte qué decisión tomar, respondió. Pero sí puedo decirte que la compasión no significa permitir que te victimicen. Puedes ser amable y, al mismo tiempo, establecer límites firmes y consecuencias. Después de mucha reflexión, decidí un curso de acción. Confrontaria. A Cassandra en privado con toda la evidencia, ofreciéndole una elección, enfrentar las posibles consecuencias legales de su fraude, o aceptar un compromiso que asegurara el bienestar de Lucas mientras exigía su responsabilidad. Con renovada determinación, llamé a Cassandra a la mañana siguiente. Necesitamos hablar sobre el testamento, le dije cuando contestó. ¿Puedes venir mañana a mi casa por la tarde? Solo tú, sin Lucas. Sabía que cambiarías de opinión, respondió con un tono de autosuficiencia. Estaré allí a las 2. Pasé la mañana preparando la visita de Cassandra, organizando los documentos en un orden lógico y colocando dispositivos de grabación por consejo de James. Massachusetts es un estado de consentimiento bilateral. Me había advertido. Así que no puedes grabarla en secreto, pero puedes pedirle su permiso al inicio de la conversación, presentándolo como una forma de garantizar que ambas tengan un registro de cualquier acuerdo alcanzado. A las 2 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo, preparándome antes de abrir la puerta. Cassandra estaba en el porche, impecable con un atuendo nuevo. Su confianza era evidente en su postura. Adelante, dije, guiándola hacia la sala de estar donde había preparado 2 sillas frente a frente, una mesa de centro entre nosotras con una grabadora, vasos de agua y una carpeta de documentos. Espero que no te importe si grabamos nuestra conversación. Me parece prudente, dada la naturaleza legal de lo que estamos tratando. Cassandra vaciló apenas un instante antes de asentir. Claro, lo que te haga sentir cómoda, aunque creo que esto puede resolverse fácilmente. El testamento es claro. Encendí la grabadora, declarando la fecha y la hora y confirmando el consentimiento de Cassandra para ser grabada. Luego me recosté, estudiando el rostro de mi hermana. Antes de hablar del testamento, me gustaría entender exactamente qué es lo que afirmas que pasó entre tú y Adam. Cassandra se lanzó a contar una historia bien ensayada sobre un supuesto romance hace 2 años. Según su versión, ella y Adam habían conectado durante un periodo en el que, según ella, él y yo teníamos problemas, cosa que no era cierta. Aseguró que se reunieron varias veces en un hotel del centro, que Adam le había confesado su infelicidad en nuestro matrimonio y que Lucas fue concebido durante esos encuentros. Siempre quiso decírtelo, dijo, con los ojos abiertos y una sinceridad demasiado practicada. Pero luego Lucas nació con la condición cardíaca, y él no quiso añadir más estrés a la situación. Aunque me prometió que cuidaría de su hijo. La escuché sin interrumpir, notando las inconsistencias en su línea temporal y los detalles que contradecían lo que yo sabía sobre la agenda de Adam en ese periodo. Cuando terminó, empecé a hacer preguntas. ¿En qué hotel se encontraban?, pregunté. El Mandarín Oriental, respondió rápido. ¿Y recuerdas qué habitación? Vaciló un instante. Era en un piso alto. No recuerdo el número exacto. ¿Qué días de la semana solían verse? Los martes, a veces los jueves. Cuando él me decía que trabajaba hasta tarde, continué, con preguntas cada vez más específicas. ¿Qué pedía Adam normalmente al servicio de habitaciones? ¿De qué lado de la cama prefería dormir? ¿Se duchaba antes o después
Detalles que solo alguien que realmente había sido íntimo con Adam sabría responder. Cassandra no. Cada vez más nerviosa, sus respuestas se volvían vagas o contradictorias. ¿Por qué importa todo esto?, terminó por soltar, irritada. El punto es que Lucas es hijo de Adam, y el testamento prueba que Adam quería proveer para él. En realidad, respondí con calma, abriendo mi carpeta, ambas afirmaciones son demostrablemente falsas. Puse los registros médicos sobre la mesa entre nosotras. 2 años antes de la concepción de Lucas, Adam se sometió a una vasectomía tras una cirugía por un varicocele. Fue completamente exitosa, confirmado por pruebas de seguimiento. Le era físicamente imposible engendrar un hijo después de ese procedimiento. El rostro de Cassandra perdió todo color. Tomó los registros con manos temblorosas, recorriendo las fechas y el lenguaje clínico. Esto podría estar falsificado, murmuró débilmente. No lo está, repliqué. Y el médico de Adam está dispuesto a testificar sobre su autenticidad si es necesario. Pero eso es solo el comienzo. Saqué a continuación el testamento legítimo, notariado y debidamente archivado en la corte. Este es el testamento real de Adam, preparado por James Wilson y atestiguado por 2 socios de su firma. Como puedes ver, me deja todo a mí, sin mención alguna de Lucas. La confianza de Cassandra se desmoronaba visiblemente, aunque intentó recuperarse. Debió haberlo cambiado después de redactar este. El que yo tengo es más reciente. El que tú tienes, dije con tono firme, es una falsificación. Y bastante mala, por cierto. James ya identificó múltiples inconsistencias legales en el lenguaje, y la firma es claramente falsa. Crear un testamento fraudulento es un delito grave en Massachusetts, castigado con hasta 5 años de prisión. Continué, presentando metódicamente la evidencia. El diario de Adam documentando sus insinuaciones inapropiadas, los mensajes de texto entre ella y Jenny discutiendo el plan, y finalmente, el informe de la investigación de Frank detallando sus problemas financieros, el aviso de desalojo y el abandono de Tyler. Lo sabemos todo, Cassandra, dije mientras ella permanecía en silencio, atónita. La pregunta ahora es qué pasa después. Durante un largo momento no habló. Y entonces, para mi sorpresa, comenzó a llorar. No las lágrimas teatrales que había usado tantas veces para manipular a nuestros padres, sino sollozos profundos, desgarradores. No sabía qué más hacer, dijo al fin entre jadeos. Voy a quedarme sin casa. Lucas y yo estaremos en la calle en 2 semanas. Tyler nos dejó sin nada. Las facturas médicas no dejan de llegar. Pensé que si conseguía algo de dinero de la casa. ¿Así que decidiste destruir la reputación de Adam?, pregunté con la voz endureciéndose. ¿Decidiste decirle a todos que me engañó, falsificar documentos legales? Estaba desesperada, gritó, su tristeza transformándose. NIRA. Tú lo tienes todo. Esta gran casa, un negocio exitoso, el respeto de todos. ¿Qué tengo yo? Un bebé con una condición cardíaca, $75,000 de deuda y un aviso de desalojo. A ver si tú hubieras tomado buenas decisiones en esa situación. Su estallido quedó suspendido en el aire entre nosotras. La crudeza de su honestidad, despojada de manipulación y mentiras, alcanzó algo dentro de mí. No era perdón todavía, pero quizás sí comprensión. Lucas es hijo de Tyler, no de Adam. Pregunté con más suavidad. Ella asintió, secándose los ojos. Sí. Adam nunca me tocó. No de esa manera. Lo intenté con él hace años, pero siempre me rechazó de inmediato. Era molestament lila ti. ¿Y el testamento? Mi amigo Dave me ayudó a crearlo. Él se dedica al diseño gráfico y pensó que sería fácil falsificar una firma. Iba a usarlo para presionarte a darme dinero. Nunca pensé que lo investigarías tan a fondo. Apagué la grabadora y me recosté, considerando mi siguiente movimiento. Cassandra me miraba nerviosa, esperando lo peor. Podría presentar cargos, dije al fin. Lo que hiciste fue ilegal, además de cruel y calculado. Ella asintió, miserable. Lo sé. Pero eso dañaría a Lucas, continué. Y, a pesar de todo, él es mi sobrino. Lo amo. Me incliné hacia adelante, asegurándome de que me mirara directamente. Así que esto es lo que va a pasar. Vas a decirle a todos la verdad. Que mentiste sobre el romance. Que Lucas no es hijo de Adam. Y que falsificaste el testamento. Te vas a disculpar públicamente conmigo y con la memoria de Adam. ¿Y después qué?, preguntó, con voz pequeña. Todavía nos desalojarán.
No he terminado, respondí. A cambio de tu confesión completa y de un acuerdo legal en el que te comprometas a no intentar nunca más algo así, te ayudaré a ti y a Lucas. No dándote la mitad de mi casa, sino creando un fondo fiduciario para la educación y las necesidades médicas de Lucas, y ayudándote a encontrar una vivienda estable. Sus ojos se abrieron con asombro. ¿Por qué harías eso después de lo que te hice? No por ti, dije con total honestidad. Por Lucas. Y porque Adam querría que ayudara a su sobrino, incluso si la madre de ese sobrino intentó destruir su reputación. Habrá condiciones, continué. Entrarás a terapia y recibirás asesoría financiera. Mantendrás un empleo estable, y me permitirás ser parte de la vida de Lucas para asegurarme de que esté bien cuidado. Si violas cualquiera de estas condiciones, el apoyo se detiene de inmediato. Cassandra guardó silencio un largo rato, procesando todo. No merezco tu ayuda, dijo al fin. No, asentí. No la mereces. Pero Lucas sí merece un hogar estable y atención médica. Y yo merezco que la memoria de mi esposo permanezca intacta. Esta solución nos da a ambas lo que necesitamos. Tras discutir más detalles, Cassandra aceptó mis condiciones. Nos reuniríamos con James al día siguiente para formalizar el acuerdo, y ella haría su confesión pública en una cena familiar el fin de semana siguiente. Al despedirla, se detuvo en la puerta. De verdad lo siento, Bridget. He estado celosa de ti toda mi vida. Siempre parecía que todo te llegaba con facilidad. Nada en mi vida ha sido fácil, respondí. Simplemente nunca te molestaste en mirar más allá de la superficie. Quizás sea hora de que empieces. La cena familiar que organicé para el sábado por la noche fue tensa desde el inicio. Mis padres llegaron temprano, mi madre trayendo su famosa lasaña como ofrenda de paz. No sé de qué se trata todo esto, dijo mientras dejaba el plato sobre mi encimera. Pero Cassandra nos ha estado llamando llorando, diciendo que la estás obligando a venir a una especie de reunión familiar. Espera a que estemos todos, respondí, sirviéndole una copa de vino. Esto debe abordarse de una vez, con todos presentes. A las 7 en punto, estábamos todos sentados alrededor de mi mesa de comedor, mis padres, Cassandra, sin Lucas, que se había quedado con una niñera, y yo. James me había aconsejado grabar también esta conversación, y una pequeña grabadora descansaba en el centro de la mesa. Gracias a todos por venir, comencé, tras explicar lo de la grabación. Le he pedido a Cassandra que comparta información importante con ustedes. Cassandra. Mi hermana lucía pálida e incómoda, su confianza habitual desaparecida. Miraba fijamente su plato mientras hablaba. Mentí sobre que Lucas fuera hijo de Adam, dijo, con la voz apenas audible. Adam y yo nunca tuvimos una aventura. Lucas es hijo de Tyler, y el testamento que mostré en la fiesta de cumpleaños. Lo falsificó. Mis padres la miraron con incredulidad. ¿Pero por qué harías algo así?, exigió mi padre. ¿Tienes idea de lo que esa afirmación le hizo a tu hermana, a la reputación de Adam? Cassandra explicó su desesperada situación financiera, su voz cobrando fuerza mientras detallaba las deudas crecientes, el abandono de Tyler y el aviso de desalojo. Mientras hablaba, pude ver cómo la expresión de mi madre pasaba del shock a la compasión. Oh, cariño, dijo cuando Cassandra terminó. ¿Por qué no viniste a nosotros en busca de ayuda? No necesitabas inventar mentiras tan terribles. ¿Me habrían dado $400,000? Preguntó Cassandra con franqueza. Porque eso es lo que habría conseguido si mi plan hubiera funcionado. La mitad del valor de la casa de Bridget. Por supuesto que no podíamos darte esa cantidad de dinero, dijo mi padre. Pero podríamos haberte ayudado con la renta, al menos temporalmente. En cambio, elegiste intentar defraudar a tu propia hermana mientras estaba de luto por su esposo. Sé que estuvo mal, admitió Cassandra. Bridget ya me lo ha dejado más que claro. Tiene pruebas suficientes para presentar cargos en mi contra si quisiera. Mi madre se volvió hacia mí alarmada. No le harías eso a tu propia hermana, ¿verdad, Bridget? Sentí una punzada de frustración ante su defensa inmediata de Cassandra, incluso ahora. Podría hacerlo, respondí con firmeza. Lo que hizo no fue solo inmoral, sino ilegal. La falsificación y el fraude son delitos graves. Pero es familia, insistió mi madre. Y tiene a Lucas de quien ocuparse. Yo también soy familia, respondí, mi voz elevándose ligeramente. Tu hija también, la que acaba de perder a su esposo y luego tuvo que defender su memoria de falsas acusaciones de infidelidad, ¿dónde estuvo tu preocupación por mí en todo esto?
Mi padre se veía incómodo, moviéndose en su asiento. Por supuesto que nos importas, Bridget. Pero Cassandra siempre ha necesitado más ayuda, más guía. ¿Y de quién es la culpa?, pregunté. Han estado rescatándola. De sus malas decisiones toda su vida. Tal vez si la hubieran dejado enfrentar consecuencias de vez en cuando, no habría llegado a comportamientos criminales. Mi madre soltó un jadeo. Eso no es justo, Bridget. Siempre las hemos tratado a las dos por igual. Sorprendentemente. Cassandra negó con la cabeza. No, mamá, no lo han hecho. Bridget tiene razón. Siempre me excusaron, siempre encontraban la forma de arreglar mis errores. Eso no me ayudó. Solo me hizo pensar que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Mis padres se quedaron atónitos con esta confesión. Por primera vez, quizá, Cassandra estaba asumiendo responsabilidad en lugar de desviar la culpa. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó mi padre, mirándonos a ambas. ¿Cassandra irá a la cárcel? No, dije. He decidido no presentar cargos bajo ciertas condiciones. Expliqué el acuerdo que Cassandra y yo habíamos alcanzado con la ayuda de James, el fideicomiso para Lucas, los requisitos de terapia y asesoría financiera, y la condición de empleo estable. Eso es muy generoso, dijo mi padre, aliviado. Especialmente después de lo que hizo. Es más que generoso, admitió Cassandra. En voz baja. Es más de lo que merezco. Bueno, dijo mi madre, animándose. Todo está saliendo para bien, entonces. Cassandra se ha disculpado, Bridget está ayudando con Lucas y podemos dejar atrás este asunto tan feo. No es tan simple, mamá, respondí con firmeza. Aquí se ha roto la confianza. La sanación llevará tiempo, si es que sucede. Y será necesario establecer límites de ahora en adelante. ¿Qué clase de límites?, preguntó ella, preocupada. Para empezar, necesito que dejen de justificar el comportamiento de Cassandra. No más rescates, no más excusas. Tiene que sostenerse por sí misma con el apoyo adecuado, pero sin perpetuar la dependencia. Mi padre asintió lentamente. Eso parece razonable. Y necesito que respeten que mi relación con Cassandra será distinta ahora. Estaré presente en la vida de Lucas porque lo amo y quiero lo mejor para él. Pero Cassandra y yo no seremos cercanas como antes, al menos no por mucho tiempo. Mi madre se veía angustiada, pero somos familia. Debemos mantenernos unidos. Especialmente ahora. Ser familia no significa tolerar abusos, mamá, dije suavemente. Lo que Cassandra hizo fue un abuso. Intentó usar mi dolor para manipularme, para aprovecharse de mí en mi momento más vulnerable. Eso tiene consecuencias, incluso dentro de la familia. El resto de la cena fue sobrio, con mis padres procesando esta nueva realidad. Cuando se marcharon, mi padre me abrazó con fuerza, susurrando, «Estoy orgulloso de ti, Bridget». Adam también lo estaría. Mi madre me abrazó también, pero sus ojos estaban tristes, ya de luto por la dinámica familiar idealizada que siempre había fingido que teníamos. Cassandra fue la última en irse. En la puerta, vaciló, «De verdad lo siento», dijo otra. «¿Ves? No solo por el testamento y las mentiras, sino por todo. Por los años de competencia y celos, por no ser la hermana que merecías». «Lo sé», respondí. «Y espero que la terapia te ayude a entender por qué tomaste esas decisiones. Lucas merece una madre emocionalmente sana y honesta». «¿Crees que algún día me perdonarás?», preguntó. Consideré la pregunta con cuidado. «No lo sé», respondí con la verdad. «Pero estoy dispuesta a ver a dónde nos lleva este nuevo camino. Por el bien de Lucas, y quizá algún día, también por el nuestro». El camino de regreso a casa con mis padres fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo sabía una cosa con certeza. Nuestra familia nunca volvería a ser la misma. Pero quizá, con el tiempo, podría convertirse en algo más sano, construido sobre la honestidad en lugar de la ilusión. Un año después de la muerte de Adam, estaba en nuestro jardín, observando cómo los bulbos de primavera emergían de la tierra. Los narcisos que Adam había plantado el otoño anterior florecían en un estallido de amarillo sobre el césped recién verde. Sentí un dolor agridulce al verlos, sabiendo que él los había puesto en la tierra con la esperanza de verlos florecer. Tantas cosas habían cambiado en ese año. El fondo fiduciario para Lucas se había establecido y ya estaba ayudando con sus necesidades médicas continuas. Su condición cardíaca, aunque requería monitoreo, estaba respondiendo bien al tratamiento. Y él se estaba convirtiendo en un niño alegre y curioso. Cassandra había sorprendido a todos al aceptar realmente las condiciones de nuestro acuerdo.
6 meses de terapia la habían ayudado a reconocer patrones de comportamiento originados en la infancia, la necesidad constante de competir conmigo, la autodestrucción que había caracterizado muchas de sus decisiones. Había conseguido un empleo estable como administradora en una clínica dental, un trabajo que le daba estabilidad y beneficios. Nuestra relación seguía siendo formal pero cordial. Veía a Lucas con regularidad, llevándolo de paseo al parque o al museo infantil. Cassandra y yo no pretendíamos ser cercanas, pero habíamos encontrado una forma de coexistir pacíficamente por el bien de Lucas. Mis padres habían tenido dificultades al principio con los nuevos límites que había establecido. Mi madre, especialmente, encontraba difícil aceptar que sus hijas no tendrían la relación cercana que siempre había imaginado. Pero con el tiempo también ellos se adaptaron, aprendiendo a apoyar a Cassandra sin fomentar su dependencia. En cuanto a mí, el grupo de apoyo para el duelo al que me uní poco después de la muerte de Adam se convirtió en un salvavidas. Doche. Extraños unidos por la pérdida se transformaron en amigos que se entendían de maneras que ni siquiera la familia y los amigos bien intencionados podían. Nos reuníamos semanalmente, compartiendo nuestros caminos a través del dolor, celebrando pequeñas victorias y apoyándonos mutuamente en los inevitables retrocesos. 3 meses después de la confrontación con Cassandra, había fundado la Fundación Adam Preston para la Educación Legal, otorgando becas a estudiantes de entornos desfavorecidos interesados en el derecho corporativo. Me daba propósito ver el legado de Adam continuar en las carreras de jóvenes abogados idealistas que de otro modo quizá nunca hubieran tenido la oportunidad de entrar en la profesión. Viejos amigos habían dado un paso adelante de formas que nunca habría anticipado. Los socios de Adam en la firma de abogados me visitaban con frecuencia, invitándome a cenas y eventos, asegurándose de que no quedara aislada en mi duelo. Mi compañera de cuarto en la universidad, Sara, volaba desde Chicago cada mes solo para pasar los fines de semana conmigo, a veces sin hacer nada más que ver películas y pedir comida a domicilio. Y luego estaba Michael. Lo conocí en una recaudación de fondos para la fundación, 6 meses después de la muerte de Adam. Era profesor de ética en la Universidad de Boston. Reflexivo y amable, con un sentido del humor tranquilo que en algunos aspectos me recordaba a Adam. Empezamos como amigos, compartiendo café después de las reuniones de la fundación, y luego pasamos gradualmente a cenar de vez en cuando. Era diferente de lo que había tenido con Adam, como debía ser. Michael entendía que Adam siempre formaría parte de mi vida, que amar de nuevo no significaba reemplazar lo que vino antes. Nos lo tomábamos con calma, ambos cautelosos pero esperanzados. De pie en el jardín aquella mañana de primavera, reflexioné sobre todo lo que Adam me había enseñado. No solo durante nuestros años juntos, sino incluso después de que se fue. Su previsión al preparar esos documentos me había protegido cuando estaba en mi momento más vulnerable. Sus entradas en el diario habían validado mis experiencias con Cassandra cuando mis propios padres intentaron minimizarlas. Su amor seguía protegiéndome incluso en su ausencia. Había aprendido lecciones difíciles a través de esta prueba. Que las relaciones familiares necesitan límites claros para mantenerse sanas. Que la documentación no es solo una precaución legal, sino a veces una necesidad emocional. Que perdonar no significa olvidar ni permitir que los patrones dañinos continúen. Que, a veces, las personas de quienes esperamos protección son precisamente de quienes necesitamos protegernos. Pero también había aprendido sobre mi propia fortaleza. Había enfrentado la traición de Cassandra, navegado por complejidades legales y tomado decisiones difíciles sobre cómo seguir adelante, todo mientras procesaba la devastadora pérdida de mi esposo. Había encontrado una manera de honrar la memoria de Adam mientras empezaba a construir una nueva vida para mí. Los narcisos se mecían con la brisa de primavera, resistentes tras el largo invierno. Pensé que el duelo era así también. No una línea recta, sino una sucesión de estaciones, cada una trayendo sus propios desafíos y bellezas inesperadas. Ya no era la misma persona que había sido antes de la muerte de Adam. Antes de la traición de Cassandra. Era más fuerte. En algunos aspectos, más cauta en otros, pero, en última instancia, más auténtica en la manera en que me acercaba a las relaciones y a los límites. A veces, las traiciones más dolorosas nos obligan a encontrar una fuerza que nunca supimos que teníamos. Sé que no podías saber lo que pasaría después de que te fueras, murmuré suavemente hacia el jardín que Adam tanto había amado. Pero, de alguna manera, me preparaste para enfrentarlo. Y en ese sentido, tu amor aún me protege.
Al darme la vuelta para volver a entrar en la casa, sentí una paz que había estado ausente durante tanto tiempo. No porque el duelo se hubiera ido. Nunca desaparecería por completo. Pero porque había encontrado una manera de cargarlo junto con la esperanza de un futuro. Adán me había dado ese regalo, enseñándome que el amor perdura incluso cuando la persona ya no está. Que la preparación y la honestidad son actos de un cuidado profundo. Si hay algo que compartiría con cualquiera que enfrente una traición dentro de su familia, es esto: protéganse con documentación y con límites. Las personas que realmente los aman respetarán esos límites, y las que no lo hagan nunca fueron seguras para ustedes. ¿Alguna vez han tenido que establecer límites difíciles con miembros de su familia? ¿Cómo navegaron esas conversaciones dolorosas? Compartan sus experiencias en los comentarios y no olviden darle like y suscribirse si esta historia resonó con ustedes. Su apoyo me ayuda a seguir compartiendo estas lecciones de vida difíciles pero importantes. Gracias por escuchar. Y recuerden que la sanación no es lineal, pero siempre es posible.